secuencia es abrumadora. El convoy del Mayo no se detiene. Llevan equipos de visión nocturna, fusiles con miras térmicas y lanzacohetes. Los que se atreven a enfrentar el avance no duran más de 5 minutos. Los helicópteros del gobierno sobrevuelan la zona, pero nadie interviene. Aquí las reglas las dictan otros. Desde Culiacán hasta Mazatlán, el miedo se esparce más rápido que las balas. Los aliados de la chapiza empiezan a desertar. Algunos tiran las armas y huyen a la sierra. Otros son encontrados y obligados a arrodillarse frente a las cámaras. No hay escapatoria. En las redes sociales circulan imágenes de convoyes en llamas, de hombres encapuchados arrastrando a los sobrevivientes fuera de sus escondites. En una bodega improvisada, una fila de jóvenes con las manos atadas es obligada a mirar al suelo mientras los sicarios del Mayo deciden su destino. Algunos suplican, otros maldicen, pero el resultado es el mismo. Mientras la noche se convierte en madrugada, los radios comienzan a callar. La chapiza ha sido silenciada. En Culiacán, los principales jefes de la organización ya han desaparecido. Unos han escapado, otros han sido localizados en sus escondites y llevados a lugares desconocidos. Lo que sigue es un ajuste de cuentas sin precedentes. El rumor se esparce rápido. El control ha cambiado de manos. En menos de 24 horas, lo que parecía imposible ha ocurrido. El Mayo ha recuperado el trono. Los que ayer gritaban su lealtad a la chapiza, hoy borran sus publicaciones y buscan la forma de esconderse. El miedo se ha instalado en Sinaloa y nadie sabe qué pasará después. Las calles de Ciudad Guzmán estaban en silencio cuando todo comenzó. Un vehículo oscuro avanzaba sin prisa por una avenida desierta. Sus ventanas polarizadas reflejaban las luces de los semáforos intermitentes. A simple vista parecía una noche cualquiera. Pero los uniformados sabían que algo no cuadraba. Habían recibido la orden de detener cualquier vehículo sospechoso en la zona, pero no esperaban que esa simple señal de alto desatara el infierno absoluto. El primer disparo rompió el parabrisas de la patrulla. En cuestión de segundos, la calma se convirtió en un campo de batalla. Los tripulantes del vehículo abrieron fuego sin titubear, mientras el eco de las detonaciones despertaba a la ciudad. Los oficiales intentaron responder, pero estaban en clara desventaja. No era un simple tiroteo, era una declaración de guerra. A unas cuadras de distancia, un convoy de camionetas blindadas se puso en marcha al recibir la señal. Era una emboscada, un golpe planeado al milímetro. La policía local, sin preparación para un ataque de esta magnitud, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser arrollada por la ofensiva brutal. Los refuerzos llegaron, pero las ráfagas de fuego cortaban cualquier intento de organización. Desde las azoteas, hombres encapuchados con rifles de precisión mantenían el control del perímetro, mientras en las calles el choque era despiadado. Los uniformados caían uno tras otro, obligados a retroceder hacia un edificio cercano en busca de cobertura. Las balas atravesaban puertas, vidrios, paredes. La ciudad se había convertido en un campo de exterminio. En el aire, los helicópteros militares sobrevolaban la zona. El gobierno había dado luz verde para el despliegue total. No era un operativo cualquiera, era una cacería. El objetivo, el pesado. El hombre que había tejido una red de influencia tan grande que su caída sacudiría todo el país. Desde su refugio subterráneo, el pesado monitoreaba la situación con expresión inmutable. Sabía que esta noche podía marcar su final, pero también conocía las reglas del juego. No se rendiría. Haría que cada metro de su territorio se cobrara con sangre. Los túneles bajo la ciudad comenzaron a activarse. Vehículos con blindaje artesanal emergieron de accesos secretos, rodeando las calles con una estrategia impecable. Los militares, entrenados para todo tipo de enfrentamientos, no esperaban una respuesta tan coordinada. Las explosiones estremecieron la ciudad. Algunas manzanas quedaron sumidas en llamas. Mientras el estruendo de los helicópteros resonaba en la noche, las unidades especiales avanzaban con precaución, pero cada paso los llevaba a una nueva emboscada. Dentro del escondite, el pesado recibió la noticia de que sus hombres estaban cayendo más rápido de lo esperado. La sorpresa había funcionado al inicio, pero el enemigo era implacable. Las opciones se reducían, y él no estaba dispuesto a ser capturado vivo. Con un gesto rápido, dio la orden final. Las bodegas subterráneas fueron incendiadas, destruyendo millones en mercancía, armas y documentos antes de que cayeran en manos del enemigo. Desde un acceso oculto, un pequeño grupo de sus hombres lo escoltó hasta un vehículo blindado que ya estaba en marcha. Afuera, los enfrentamientos continuaban. Los últimos hombres leales al pesado peleaban hasta el final, sabiendo que no habría regreso.
Los militares, ahora con la ventaja total, avanzaban por las calles arrasadas. Las luces de los reflectores iluminaban los cuerpos dispersos en el pavimento, mientras las unidades de inteligencia inspeccionaban cada rincón en busca de su objetivo. Pero el hombre que habían venido a cazar ya no estaba. Las sombras volvían a alzarse. La guerra apenas comenzaba. El humo de la última explosión aún flotaba sobre las ruinas de la finca cuando los soldados comenzaron a recoger los cuerpos. El operativo había sido un éxito, en apariencia. El pesado estaba tras las rejas, su búnker reducido a escombros y sus principales hombres neutralizados. Pero en las sombras algo mucho más grande se estaba gestando. A varios kilómetros de distancia, en una mansión sin ventanas, un grupo de hombres de traje oscuro observaba las noticias en silencio. Nadie hablaba, nadie se movía, pero todos sabían lo que significaba la caída de El Pesado. Uno de ellos, con un anillo de oro en su mano derecha, apagó el televisor con un control remoto y se giró hacia los demás. «Es hora de tomar el control», dijo con voz firme. En menos de 24 horas, la red que El Pesado había construido durante años comenzó a mutar. Contactos en la política, empresarios corruptos y líderes de otras organizaciones criminales se movilizaron rápidamente para asegurar que el vacío de poder no se convirtiera en una debilidad. En lugar de un solo líder, ahora había varios, y todos querían su parte. Mientras tanto, en la prisión de máxima seguridad donde El Pesado había sido recluido, las luces de emergencia parpadearon brevemente. En su celda, el capo sonrió. Sabía que su captura no había sido el golpe definitivo que el gobierno pensaba. Sus hombres ya estaban trabajando en lo que vendría después. Esa misma noche, en una carretera secundaria al norte de Jalisco, un convoy de camionetas avanzaba en formación cerrada. Los vehículos iban sin luces, deslizándose en la oscuridad como depredadores acechando a su presa. Dentro de ellos, hombres con chalecos tácticos revisaban sus armas con precisión mecánica. No hablaban, no se permitían distracciones. Su misión era clara: retomar lo que les habían arrebatado. En cuestión de horas, los primeros ataques comenzaron a sentirse en diferentes puntos del estado. Pequeñas estaciones de policía fueron incendiadas, agentes del gobierno fueron interceptados en carreteras secundarias y algunos informantes clave desaparecieron sin dejar rastro. Pero el verdadero golpe llegó al amanecer. Un convoy militar que transportaba documentos cruciales sobre la red de El Pesado fue atacado con una precisión escalofriante. Los soldados ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los explosivos ocultos en el pavimento detonaran bajo sus vehículos. El asfalto se abrió en llamas, el estruendo se escuchó a kilómetros de distancia. Los sobrevivientes intentaron defenderse, pero los atacantes estaban mejor preparados. Ráfagas de fuego cortaban el aire, silenciando cualquier intento de respuesta. En menos de 5 minutos, el convoy había sido reducido a chatarra humeante y los documentos que se suponía debían desmantelar la organización habían caído en manos enemigas. El mensaje era claro: no había victoria real. La captura de El Pesado solo había encendido una chispa que ahora se convertía en una llamarada incontrolable. En los días siguientes, los informes de inteligencia comenzaron a revelar lo impensable. La organización no solo no se había debilitado, sino que se estaba reconfigurando a una velocidad alarmante. Nuevos jefes emergían, alianzas se rompían y se formaban otras más peligrosas. En la frontera con Estados Unidos, los movimientos de cargamentos ilegales se duplicaron, como si la caída de El Pesado hubiera sido una distracción mientras otros actores tomaban posiciones. El gobierno había cortado la cabeza de la serpiente, pero en su lugar habían nacido muchas más. En una sala oscura, en algún punto desconocido del país, un teléfono comenzó a sonar. Un hombre de mirada fría lo tomó y escuchó en silencio. Después de unos segundos, colgó y se giró hacia su equipo. «Nosotros somos los que siguen», dijo con una sonrisa peligrosa. El hedor a pólvora aún flotaba en el aire cuando los primeros agentes de inteligencia ingresaron a la finca asegurada. El suelo estaba cubierto de casquillos, pedazos de concreto destrozado y charcos de algo más oscuro. Las luces de los helicópteros iluminaban las ruinas, revelando la magnitud del enfrentamiento. Pero entre la destrucción, el verdadero premio no eran las armas, ni los vehículos blindados, ni siquiera los hombres caídos. En un compartimento oculto, detrás de una pared falsa en el sótano, los agentes descubrieron algo mucho más perturbador. Un conjunto de documentos encuadernados con sellos oficiales, códigos encriptados y nombres que nadie esperaba ver. La evidencia de que el enemigo no solo estaba en las calles, sino en las oficinas más altas del país.
A kilómetros de distancia, en una sala de guerra improvisada, los altos mandos de seguridad revisaban las imágenes en tiempo real. Los datos filtrados del escondite de El Pesado eran un arma mucho más letal que cualquier rifle Barrett. Había nombres, ubicaciones, transacciones y, lo más peligroso, pruebas de que la red de corrupción llegaba más alto de lo que cualquiera imaginaba. Los teléfonos comenzaron a sonar. En la ciudad, algunos de los hombres más influyentes sabían que no podían permitir que esa información saliera a la luz. Las órdenes fueron rápidas y frías: recuperar los documentos a cualquier costo. En menos de 3 horas, un convoy de camionetas avanzaba hacia el cuartel donde los archivos estaban siendo analizados. Dentro de los vehículos, hombres vestidos de negro ajustaban sus equipos de visión nocturna, revisaban sus fusiles y esperaban la señal. No eran simples sicarios, eran fantasmas entrenados para una sola tarea: eliminar amenazas sin dejar rastros. El ataque comenzó sin previo aviso. Las primeras detonaciones sacudieron el edificio, cortando la electricidad y sumiendo todo en la oscuridad. Los guardias en la entrada apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser abatidos con precisión quirúrgica. Los intrusos se movían con velocidad, abriendo fuego sin piedad, despejando cada pasillo como si ya hubieran estudiado el plano del lugar. En la sala de análisis, los agentes intentaban asegurar los documentos, pero era imposible sacarlos de ahí sin exponerse. El enemigo había calculado cada movimiento. El objetivo no era solo recuperar la información, era silenciar a quienes la habían visto. Uno a uno, los analistas caían. La sangre empapaba los monitores destrozados mientras los atacantes tomaban lo que habían venido a buscar. Pero algo salió mal. Cuando el último hombre de negro recogió la maleta con los archivos y se giró hacia la salida, un disparo solitario rompió el silencio. Uno de los agentes, moribundo en el suelo, había logrado alcanzar su pistola y disparar su última bala. El impacto no fue letal, pero bastó para encender una alerta en los sistemas de seguridad restantes. Las sirenas comenzaron a sonar, los refuerzos ya venían en camino. Los atacantes no tendrían tiempo de escapar con todo el material. Tomaron lo que pudieron y prendieron fuego al resto. Las llamas devoraron los archivos, pero no la verdad. Algunos datos ya habían sido transmitidos antes del ataque. El escándalo no podía ser detenido. Mientras las noticias comenzaban a filtrar la historia, en un despacho oscuro al otro lado del país, un hombre de cabello canoso observaba la pantalla de su computadora. En su escritorio, un teléfono sonaba insistentemente, pero no lo contestó. Sabía lo que venía. Las luces de emergencia aún parpadeaban en el complejo cuando los primeros refuerzos llegaron. La imagen que encontraron era una escena de caos absoluto: paredes agujereadas por ráfagas de plomo, cuerpos inertes esparcidos en posiciones imposibles, el aire denso por el hedor de la pólvora y la sangre empapando los documentos que no habían logrado quemar por completo. El ataque al cuartel no había sido un simple intento de borrar pruebas, había sido un mensaje, un recordatorio de que la guerra que creían estar ganando era solo una ilusión. Porque mientras las sirenas aún ululaban y los forenses intentaban reunir los restos carbonizados de lo que podría haber sido la evidencia más importante en décadas, los verdaderos arquitectos del caos ya estaban moviendo nuevas piezas en el tablero. En un despacho blindado, en algún punto del país, un teléfono sonó una vez, no hubo una segunda. Del otro lado de la línea, una voz fría y meticulosa pronunció una sola frase: «Está hecho». Y con esas 2 palabras, una cadena de eventos imparable comenzó a desatarse. Horas después, en un paraje desolado al borde de una carretera secundaria en Jalisco, un vehículo negro ardía en la oscuridad. Su chasis se retorcía con el calor, y en su interior, los cuerpos de 3 agentes especiales se consumían sin dejar rastro de lo que alguna vez fueron. Lo único que quedaría de ellos serían nombres en un informe clasificado y una advertencia para cualquiera que intentara seguir la misma ruta. Mientras la prensa intentaba construir una narrativa oficial sobre lo sucedido, los altos mandos en Ciudad de México ya sabían la verdad. No había sido una emboscada cualquiera, había sido una ejecución. Y lo peor de todo es que alguien dentro del sistema la había autorizado. Porque el conflicto ya no era solo entre los grupos que controlaban el polvo blanco, las rutas clandestinas y la distribución de cannabis. Era una guerra dentro del propio Estado. En los días siguientes, las calles comenzaron a teñirse de rojo. Pequeñas facciones que antes operaban en la periferia se lanzaron a una ofensiva sin precedentes. Colonias enteras amanecieron envueltas en el humo de barricadas incendiadas, con vehículos volcados y siluetas colgadas como advertencias macabras. El vacío de poder que dejó la caída de El Pesado no fue un golpe final,
Fue una grieta en el dique y ahora todo se estaba desbordando. En los mercados clandestinos las transacciones no se detuvieron. Al contrario, aumentaron. La demanda por el polvo blanco se disparó, pero ahora era distribuido por una nueva red de intermediarios, cada uno más brutal que el anterior. Mientras tanto, en los centros de poder, el silencio se volvía cada vez más incómodo, porque entre los documentos que habían logrado salvar del ataque, había nombres que no deberían haber estado ahí: ministros, jueces, generales. Todos con nexos financieros que se hundían profundamente en la estructura que decían combatir. Y aunque las noticias mostraban imágenes de operativos, de soldados patrullando las calles con fusiles en mano y de helicópteros sobrevolando zonas de conflicto, los verdaderos jefes de la guerra no estaban en las trincheras, estaban en oficinas con aire acondicionado, cerrando acuerdos con una copa de whisky en la mano, asegurando que la maquinaria nunca se detuviera. Porque lo que se había revelado con la caída de El Pesado no era un simple imperio delictivo, era una red de poder que operaba en la sombra, manipulando economías enteras, decidiendo qué zonas del país vivirían en relativa calma y cuáles se hundirían en el caos. Y en el epicentro de todo esto, una figura emergía entre las cenizas. Un nuevo nombre que comenzaba a susurrarse en círculos restringidos, un rostro que hasta ahora había operado tras bambalinas. Alguien que no solo heredaría el trono de El Pesado, sino que lo convertiría en algo aún más temible. Prepárenlo todo, vamos a reclamar lo que nos pertenece. Y con esa orden, las sombras comenzaron a moverse de nuevo. Los días siguientes fueron una tormenta de violencia contenida, una calma tensa que anunciaba un estallido inminente. Los principales jefes de seguridad sabían que no era cuestión de si habría represalias, sino de cuándo y con qué magnitud golpearían. Pero cuando el golpe llegó, nadie estaba preparado. A las 3:47 de la mañana, el convoy de la fiscalía que transportaba documentos clave fue emboscado en una autopista oscura. Fueron 10 minutos de brutalidad absoluta. Cuando llegaron los refuerzos, los vehículos blindados eran solo chatarra humeante y los cuerpos de los agentes habían sido acomodados en una siniestra fila en medio del asfalto. Al amanecer, toda Ciudad de México despertó con la noticia, pero lo que aterrorizó a las autoridades no fue solo la masacre, sino el mensaje dejado en el lugar. En una lona ensangrentada, una frase escrita con letras toscas marcaba el comienzo de algo aún más grande. Esto no ha terminado, apenas empieza. Mientras el país intentaba asimilar el significado de aquellas palabras, los jefes de inteligencia entendieron la verdad más cruda. El enemigo no solo había sobrevivido, ahora estaba evolucionando. Los expedientes destruidos, las emboscadas quirúrgicamente planeadas, las filtraciones dentro del propio gobierno. Todo apuntaba a una estructura mucho más poderosa, mucho más sofisticada. Ya no era una guerra contra un solo hombre o un solo grupo. Era una guerra contra un sistema que había decidido pelear con todas sus armas. Los informantes dentro de la fiscalía sabían que había una última pieza del rompecabezas que aún no se había revelado. Un nombre que nadie se atrevía a decir en voz alta, un titiritero en las sombras que había estado moviendo los hilos desde el principio. Y en una oficina blindada, con la ciudad ardiendo a sus pies, un hombre recibió una llamada. «Ya está listo», susurró una voz al otro lado de la línea. Él sonrió, porque la guerra no solo continuaría. Ahora él sería quien la escribiera. La noche cayó sobre Apatzingán como una sombra espesa, pero la ciudad no estaba dormida. Algo grande se estaba gestando en la penumbra. Decenas de camionetas sin placas, con los faros apagados, se desplazaban por caminos de terracería, avanzando como si presintieran lo inevitable. En el aire los helicópteros se mantenían en un vuelo bajo y silencioso, esperando la orden de descender. La tensión era sofocante. A las 2 de la madrugada, la señal llegó. En cuestión de segundos, una explosión rompió la calma en las afueras de un rancho aparentemente abandonado. El estruendo fue ensordecedor. La tierra tembló. Desde adentro, un grupo de hombres armados salió a toda prisa, algunos sin camisa, otros aún con los ojos entrecerrados por el sueño. No tuvieron tiempo de reaccionar. El primer disparo se escuchó como un trueno en la oscuridad. Luego vino el caos. El enfrentamiento fue brutal. Los sicarios intentaban responder, pero estaban rodeados. Desde las colinas cercanas, francotiradores ya tenían en la mira a los que intentaran huir. Los comandos avanzaban en formación cerrada, tomando control de cada estructura con precisión quirúrgica. En una de las habitaciones encontraron a varios sujetos acurrucados contra la pared, las manos temblorosas, sus miradas vacías. Sabían que no había escapatoria.
Mientras en tierra el enfrentamiento se volvía cada vez más feroz, en el aire un helicóptero militar detectó algo aterrador. Un convoy de camiones blindados avanzaba a toda velocidad desde el sur. No era una simple caravana de escoltas, eran bestias de acero, con gruesas placas reforzadas y torretas instaladas en el techo, listas para abrir fuego sin piedad. Desde la cabina el piloto reportó la aproximación. Tenemos visual, se dirigen directo al perímetro. Son al menos 5 unidades con armamento pesado. El jefe de la operación no dudó. Que no lleguen al rancho. Lo siguiente fue una ráfaga de explosiones. Misiles impactaron los primeros vehículos, levantando enormes llamaradas en la carretera. Los conductores intentaban maniobrar, pero los impactos eran certeros. Las balas trazadoras iluminaban la madrugada como relámpagos. El fuego consumía los restos humeantes de los camiones, mientras las unidades restantes daban la vuelta en un desesperado intento por escapar. No llegarían lejos. De vuelta en el rancho, la ofensiva se intensificó. Los pasillos estaban cubiertos de casquillos. El suelo era un mosaico de fragmentos de vidrio y madera astillada. En una de las habitaciones, los agentes encontraron algo escalofriante: un cuarto de vigilancia con monitores mostrando en tiempo real distintas rutas y carreteras. Ellos lo veían todo. Sabían cada movimiento de los patrullajes, cada cambio en los operativos. El jefe Iván no estaba allí. Su habitación estaba vacía, pero en la mesa de noche había un teléfono vibrando sin cesar. La pantalla mostraba un solo nombre: El Viejo. Nadie contestó. En el sótano, el hallazgo más perturbador. Un enorme contenedor metálico cerrado con múltiples candados. Lo forzaron. Al abrirlo, el hedor los golpeó como una ola de putrefacción. Dentro, cajas repletas de fajos de billetes, documentos falsificados y algo aún más siniestro: fotografías de agentes, periodistas, funcionarios. La red era más profunda de lo que imaginaban. Las horas siguientes fueron un desfile de imágenes impactantes: camionetas con las llantas reventadas, cuerpos esposados boca abajo en el suelo, helicópteros descendiendo para llevarse a los detenidos. En la plaza central de Apatzingán, la noticia se esparció como pólvora. La gente se asomaba entre las cortinas, susurrando nombres, intentando comprender la magnitud de lo ocurrido. Al amanecer, un hombre fue interceptado en un camino rural. Iba solo, con una mochila al hombro. Cuando lo obligaron a arrodillarse y le iluminaron el rostro con una linterna, el silencio fue absoluto. Era él, el fantasma, el nombre que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El jefe Iván había caído. El ambiente en Apatzingán seguía cargado de tensión. A pesar del golpe demoledor contra la estructura de la chapiza, algo en el aire hacía pensar que esto aún no había terminado. Las calles estaban más desiertas que de costumbre. Los comercios cerraban más temprano, y las miradas de los habitantes reflejaban una mezcla de miedo e incertidumbre. La noche anterior había sido un espectáculo de fuego y estruendo, pero ahora venía la parte más peligrosa: la represalia. Los informes de inteligencia indicaban que algo grande se estaba preparando. En distintos puntos de la sierra se detectaron movimientos sospechosos. Caravanas de vehículos sin placas avanzaban por caminos poco transitados, y en varios municipios aledaños, algunos individuos intentaban pasar desapercibidos, pero sus rostros delataban nerviosismo. Sabían que el ejército estaba sobre ellos, pero también sabían que aún tenían recursos, aliados ocultos y una red de contactos dispuestos a hacer cualquier cosa para recuperar el control. Los mandos militares no subestimaron la situación. Sabían que después de un golpe como el que acababan de asestar, el enemigo no se quedaría de brazos cruzados. Por eso, en la madrugada, se reforzaron los patrullajes. Vehículos artillados avanzaban lentamente por las calles, revisando cualquier movimiento inusual. Los helicópteros sobrevolaban los cerros, atentos a cualquier desplazamiento de grupos armados, y no tardaron en detectar lo que temían: una concentración de vehículos en las inmediaciones de un antiguo rancho en la periferia del municipio. El dron que monitoreaba la zona envió imágenes en tiempo real. Lo que se veía en la pantalla era preocupante. Decenas de hombres se reunían alrededor de un camión monstruo similar al que había sido incautado. No era solo un medio de transporte, era un símbolo de poder y dominio territorial. Pero lo que llamó aún más la atención fue lo que había junto a ellos: una especie de jaula improvisada, con lo que parecían ser personas retenidas en su interior. La orden no tardó en llegar. Intervención inmediata, no podemos dejarlos moverse. Los primeros vehículos blindados entraron por el camino principal. Apenas cruzaron la entrada del rancho, los disparos comenzaron. El estruendo rebotó entre las montañas.
Desde una torre de vigilancia improvisada, un vigía intentó alertar a sus compañeros, pero un francotirador ya lo tenía en la mira. Un segundo después, el cuerpo cayó pesadamente desde lo alto. Los soldados avanzaban con precisión, tomando posiciones estratégicas. En el centro del predio, el camión blindado intentaba maniobrar para escapar, pero los neumáticos fueron alcanzados por un proyectil perforante. El monstruo de acero quedó inmóvil, convertido en una trampa para quienes aún estaban dentro. El humo y el fuego se mezclaban en la oscuridad de la noche. Entre gritos y órdenes desesperadas, varios hombres intentaban rendirse, alzando las manos temblorosas. Pero algunos se resistían hasta el último momento, prefiriendo descargar sus armas antes de aceptar la derrota. En la jaula, los prisioneros eran una mezcla de informantes, traidores y rivales que la chapiza había capturado en días recientes. Sus rostros reflejaban el desgaste de la incertidumbre, pero cuando vieron a los soldados acercarse, supieron que esta vez la suerte estaba de su lado. El amanecer trajo consigo una escena impactante. El camión blindado, aquel coloso de metal diseñado para resistir todo, ahora era solo un armazón humeante, perforado por decenas de impactos. En el suelo, los detenidos yacían con las manos en la nuca, rodeados por un ejército que no estaba dispuesto a dar tregua. Pero esto no había terminado. Un mensaje anónimo llegó a los mandos militares poco después. Esto no es el final. Apenas están comenzando a entender en qué se metieron. Las luces de los helicópteros cortaban la oscuridad de la sierra, iluminando caminos ocultos y viejas rutas clandestinas que hasta esa noche habían permanecido intocables. La ofensiva contra la estructura de la chapiza no solo había revelado su poderío bélico, sino también sus conexiones más profundas. Y ahora, la información encontrada en aquellos documentos confiscados tenía el potencial de desmantelar toda su red. Los altos mandos del ejército no tardaron en tomar decisiones. Los datos incautados mostraban rutas, transferencias de grandes sumas de dinero y ubicaciones estratégicas donde se almacenaban recursos esenciales. Cada línea de aquellos documentos marcaba un nuevo blanco y el tiempo apremiaba. No podían darles oportunidad de reestructurarse. Mientras los convoyes militares avanzaban hacia los siguientes puntos de interés, en el bando contrario reinaba el caos. Nadie esperaba un golpe de tal magnitud, y ahora los líderes de la chapiza se veían obligados a tomar medidas drásticas. Se activaron líneas de comunicación que llevaban años sin usarse, se dieron órdenes desesperadas, y algunos de sus operadores clave comenzaron a desaparecer, sabiendo que el cerco se cerraba sobre ellos. Pero el ejército ya tenía el siguiente objetivo: un enorme complejo industrial abandonado a las afueras de la ciudad. Un lugar que, en apariencia, no tenía más actividad que la del óxido devorando sus estructuras. Sin embargo, los informes de inteligencia señalaban que ahí dentro se resguardaban más de esos imponentes camiones blindados, además de equipo de última tecnología utilizado para interceptar comunicaciones y monitorear movimientos en tiempo real. El despliegue fue contundente. Tropas de élite rodearon el complejo en completo silencio. A lo lejos se escuchaban sonidos metálicos, indicios de que dentro del recinto aún había actividad. Cuando las primeras unidades tácticas lograron infiltrarse en los pasillos oscuros, encontraron algo que pocos esperaban: un centro de control improvisado con pantallas mostrando imágenes de distintos puntos de la ciudad. Alguien, desde ahí, había estado observándolo todo. La señal de ataque no tardó en llegar. Explosiones controladas abrieron paso en las áreas más reforzadas, y en cuestión de minutos el lugar estaba tomado. En una de las oficinas principales se hallaron registros que revelaban la ubicación de más vehículos y almacenes secretos. La red se extendía mucho más allá de lo que se pensaba. Mientras tanto, en otra parte de la sierra, un grupo de operadores de la chapiza intentaba reorganizarse. Habían recibido órdenes de recuperar al menos uno de los camiones blindados incautados, pero lo que no sabían era que su ubicación ya estaba comprometida. Un equipo de reconocimiento había seguido su rastro y, en el momento exacto, una unidad especial los interceptó antes de que pudieran siquiera acercarse a su objetivo. La emboscada fue rápida y letal. El amanecer trajo consigo una imagen imponente: una larga fila de camiones blindados incautados, ahora bajo resguardo militar. Lo que hasta hace unos días había sido símbolo de dominio y poder, ahora era la evidencia de su caída. Pero en medio del éxito del operativo, una pregunta flotaba en el aire. ¿Era este el verdadero final o solo el inicio de algo aún más grande? El aire en la sierra se volvía más denso con cada minuto que pasaba. Las sombras se movían entre los senderos ocultos, mientras que los ojos atentos de las fuerzas especiales escaneaban cada rincón.
sabiendo que la siguiente embestida podía llegar en cualquier momento. La incautación de los camiones blindados no solo había sido un golpe estratégico, sino una declaración de guerra abierta. La chapiza, herida en su orgullo, no podía permitirse una humillación de tal magnitud sin una respuesta inmediata. Desde los bastiones más profundos en las montañas, las órdenes eran claras: recuperar el control a cualquier costo. Las carreteras secundarias se convirtieron en corredores de movimiento constante. Motocicletas avanzaban con sigilo, llevando mensajes que no podían transmitirse por radio. Mientras tanto, en el otro bando, los equipos de inteligencia analizaban cada dato obtenido en la redada. Planos de refugios subterráneos, rutas de transporte, nombres codificados. Cada fragmento de información era una pieza en un juego de estrategia donde un error podía costar caro. La siguiente jugada de Harfuch estaba en marcha. Un convoy militar con equipos tácticos avanzaba hacia un punto clave en la zona sur. Según los informes, en una vieja bodega camuflada entre plantaciones se almacenaban más unidades blindadas en proceso de modificación. Si lograban interceptarlas antes de que fueran desplazadas, darían un golpe aún mayor. Pero lo que nadie esperaba era lo que se encontrarían al llegar. Cuando el primer grupo de reconocimiento se acercó al complejo, todo parecía en calma. No había ruidos, ni luces, ni señales de actividad. Sin embargo, la sensación en el aire era distinta. Algo no encajaba. Fue entonces cuando, en cuestión de segundos, una explosión controlada se activó a la entrada del recinto, obligando a las fuerzas especiales a dispersarse y buscar cobertura. Desde la penumbra, las primeras ráfagas de alto calibre rompieron el silencio. La emboscada había sido calculada con precisión. Francotiradores apostados en las colinas cercanas habían esperado pacientemente el momento exacto para abrir fuego. Pero lo que no sabían era que el ejército también había previsto un posible contraataque. La respuesta fue inmediata. Un dron de reconocimiento, invisible en la oscuridad, había detectado los movimientos sospechosos momentos antes de la explosión. La información llegó en tiempo real a la base de operaciones, y en menos de 2 minutos un escuadrón de refuerzo ya estaba en camino, cerrando las rutas de escape. Dentro de la bodega, el hallazgo fue aún más perturbador. No solo encontraron los camiones en proceso de blindaje, sino una sala de monitoreo donde se almacenaban grabaciones de las principales carreteras y puestos de control. Alguien había estado vigilando los movimientos de las fuerzas del orden con una precisión milimétrica, pero lo que más llamó la atención fueron las imágenes en las pantallas: rostros, ubicaciones, rutas de traslado, información detallada sobre los propios operativos de inteligencia. Alguien dentro del sistema estaba filtrando datos. El golpe no solo había sido contra la chapiza, sino contra la estructura interna que debía combatirla. Harfuch lo sabía. No se trataba solo de capturar camiones blindados o desmantelar almacenes de armamento. El verdadero enemigo estaba más cerca de lo que imaginaban. Mientras el sol comenzaba a despuntar sobre las montañas, la batalla en la sierra aún no terminaba. Lo que se había iniciado como una simple redada, ahora se transformaba en una guerra de información. Una lucha silenciosa donde la traición podía estar a la vuelta de la esquina. Los helicópteros militares surcaban el cielo con su inconfundible estruendo, mientras en tierra los operativos avanzaban con una precisión quirúrgica. La chapiza estaba herida, pero no vencida. Desde los corredores más oscuros de la organización, la orden era clara: contraatacar antes de perder más territorio. La estrategia del ejército no se detenía en la incautación de vehículos blindados, iba más allá. Buscaban desmantelar la red desde sus cimientos, arrancar la estructura de raíz antes de que pudiera regenerarse. Los informes filtrados hablaban de una nueva redada en una hacienda oculta en las profundidades del estado, donde no solo se almacenaban más de estos camiones monstruo, sino que también se habían instalado talleres clandestinos para la modificación de vehículos y armamento. La inteligencia militar había identificado el sitio gracias a los documentos incautados en el último operativo. No había tiempo que perder. El convoy militar se desplazaba en la penumbra, evitando cualquier detección. Drones sobrevolaban el área, enviando imágenes en tiempo real a la base de operaciones. Todo indicaba que el lugar estaba en calma, pero la experiencia dictaba otra cosa. Nada en este territorio era lo que parecía. Y entonces, el primer indicio de que algo estaba mal apareció. Unas luces intermitentes en la lejanía. Señales en clave que revelaban que la chapiza ya estaba al tanto del movimiento militar. No hubo tiempo para replantear la estrategia. La emboscada fue instantánea. Desde la espesura del monte, ráfagas de alto calibre iluminaron la noche.
el convoy se dispersó, los soldados descendieron con movimientos entrenados, buscando cobertura mientras el fuego enemigo caía como una tormenta de metal. Pero el ejército no estaba desprevenido. Anticipando una respuesta violenta, se habían desplegado equipos especializados en combate nocturno. En cuestión de segundos, la ofensiva cambió de rumbo. Desde un centro de comando improvisado, el alto mando de la operación analizaba los movimientos del enemigo. Drones de reconocimiento sobrevolaban la zona, enviando imágenes térmicas que mostraban la columna de vehículos monstruo atravesando el terreno accidentado. La inteligencia indicaba que la Malliza había interceptado la misma información y que la noche no solo traería enfrentamientos con el ejército, sino una batalla feroz entre los dos bandos. El convoy de la Chapiza estaba conformado por al menos 5 unidades blindadas, con escudos de acero reforzado y una capacidad ofensiva aterradora. En cada uno viajaban grupos fuertemente armados, hombres que no titubeaban ante el peligro y que preferían caer antes que ser capturados. Pero lo que no sabían es que en las colinas cercanas, ocultos entre la maleza, un grupo de fuerzas especiales había tomado posiciones. La estrategia era perfecta, no les darían tiempo de reaccionar. El primer impacto fue devastador. Una carga explosiva controlada estalló debajo del camión de vanguardia, levantándolo por los aires y dejándolo sobre su costado, con las ruedas traseras aún girando en el vacío. Los ocupantes quedaron atrapados dentro, sin posibilidad de responder al fuego de precisión que caía desde las alturas. El pánico se apoderó de los conductores de los otros vehículos. Intentaron maniobrar, pero ya era tarde. Desde la línea trasera, la respuesta de la Chapiza fue inmediata. Abrieron fuego contra las posiciones del ejército, utilizando ametralladoras montadas y lanzacohetes que convirtieron la noche en un infierno de fuego y escombros. Pero lo que no esperaban era que la Malliza también estaba en la zona, y en medio del caos, una segunda emboscada cayó sobre ellos. El aire olía a pólvora y metal caliente. La carretera se había transformado en un campo de batalla improvisado. Hombres gritaban órdenes entre las ráfagas de disparos, mientras las explosiones iluminaban los rostros tensos de quienes intentaban encontrar cobertura. Un helicóptero descendió en picada, sus proyectiles guiados impactando en una de las unidades blindadas, que quedó reducida a un amasijo de hierro y llamas. En medio de la confusión, un grupo de la Chapiza intentó evacuar a uno de sus hombres clave. Lo subieron a una camioneta con la intención de perderse entre las veredas secundarias, pero los satélites ya habían identificado sus coordenadas. En cuestión de minutos, un equipo de asalto interceptó el vehículo, bloqueando su ruta de escape. Se desató una confrontación brutal, cuerpo a cuerpo, en la que los agentes usaron tácticas de combate avanzado para someter a los sobrevivientes. El silencio se impuso de repente. Solo quedaban los ecos de la confrontación y el resplandor de los incendios consumiendo los restos de los vehículos. La operación había sido un éxito. No solo se logró neutralizar la caravana, sino que entre los documentos incautados se encontraron pruebas que vinculaban a altos mandos con redes de lavado de dinero. Pero esto no significaba el fin de la guerra. Era solo el inicio de una escalada mayor. La Chapiza había perdido una pieza clave, y en los días siguientes, la reacción sería implacable. La pregunta no era si responderían, sino cuándo y dónde caería el próximo golpe. Y Harfuch lo sabía. El amanecer reveló los estragos de la batalla. Los restos humeantes de los vehículos blindados seguían ardiendo entre los escombros, dejando un rastro de metal fundido y tierra ennegrecida. La carretera, antes un punto de tránsito estratégico, se había convertido en un cementerio de maquinaria destruida. Los agentes inspeccionaban los cuerpos tirados en la grava, asegurándose de que ninguno representara una amenaza. La radio estalló con mensajes codificados. Se habían detectado movimientos sospechosos a menos de 10 kilómetros. La guerra no había terminado. Solo estaba cambiando de escenario. En un rincón de la zona de conflicto, un sobreviviente de la Chapiza, cubierto de polvo y sangre, jadeaba con dificultad. Había logrado arrastrarse fuera del campo de batalla antes de ser descubierto. Sus ojos reflejaban terror, pero también rabia. Sabía que su organización no dejaría esto sin represalias. Apretó los dientes y murmuró un código en su radio de emergencia. Un mensaje corto, pero con implicaciones devastadoras. A cientos de kilómetros, en un búnker improvisado, un líder de la Chapiza recibió la transmisión. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras sus ojos recorrían los monitores de seguridad. En las pantallas, el caos de la noche anterior seguía reproduciéndose en bucles. Los archivos recién recuperados de la zona de combate mostraban que los federales no solo habían atacado, sino que habían obtenido información crítica.
Su estructura estaba expuesta y si no actuaban rápido, el derrumbe sería inevitable. Los preparativos para la represalia comenzaron de inmediato. Un equipo de élite se reunió en una bodega abandonada. Mapas, coordenadas y rutas de escape se esparcían sobre una mesa de madera. La orden era clara, un golpe quirúrgico, algo que dejara un mensaje claro sin darles a los federales tiempo de reaccionar. Pero lo que no sabían era que el ejército ya anticipaba este movimiento. En la distancia, satélites espiaban cada paso. Drones captaban cada susurro. Mientras tanto, en el cuartel de operaciones del ejército, Harfuch y su equipo analizaban las pruebas incautadas. Un documento en particular llamó su atención, un listado de pagos a informantes dentro de las propias fuerzas del orden. La infiltración era mucho más profunda de lo que imaginaban. Sus ojos se endurecieron. Sabía que la guerra no solo se libraba en las calles, sino también en las sombras, y si querían erradicar a la chapiza, primero tendrían que purgar a los traidores dentro de sus propias filas. La noche siguiente, un convoy de la Malliza se desplazaba por una carretera secundaria sin saber que se dirigían a una trampa. Creían que la operación militar había debilitado a su rival lo suficiente como para avanzar sobre su territorio. Pero la chapiza aún tenía fuerzas y su sed de venganza era mayor que nunca. En un abrir y cerrar de ojos, explosiones coordinadas hicieron volar los primeros vehículos por los aires. Gritos de confusión, disparos a ciegas. Lo que pensaban que sería una simple ocupación se convirtió en una masacre. A lo lejos, observando a través de binoculares de visión nocturna, un agente encubierto del ejército mexicano reportaba cada detalle. Las imágenes eran transmitidas en tiempo real al cuartel general. Era la oportunidad perfecta para acabar con ambos grupos en un solo movimiento. Se dio la orden y en cuestión de minutos, helicópteros descendieron como aves de rapiña, disparando con precisión quirúrgica. El enfrentamiento alcanzó un nuevo nivel de brutalidad. Las filas de la chapiza y la Malliza se desmoronaban. Algunos intentaban huir, pero no había escapatoria. Las rutas estaban bloqueadas, los caminos vigilados. Lo que comenzó como una lucha territorial ahora se convertía en un exterminio calculado. Los líderes que quedaban sabían que si querían sobrevivir, tendrían que negociar su rendición o desaparecer en la clandestinidad. Harfuch, mirando las transmisiones en vivo, respiró hondo. La victoria parecía estar cerca, pero en su interior sabía que esta guerra nunca tenía un final definitivo. Si algo había aprendido en los últimos años, era que cuando un grupo caía, otro tomaba su lugar. Y en las sombras, lejos de la escena del conflicto, nuevas figuras ya comenzaban a mover sus piezas en este ajedrez de poder y violencia.